con la clase. Yo les mando la información, o no sé si los demás docentes de los demás cursos, la mayoría está subiendo la información a Classroom, o solo yo la subo, o si hay varios docentes de ustedes que sí las están subiendo. Sí, la suben, Lick. ¿Quién la sube, Lick? La mayoría. Sí. Va. Sí. Pues, yo no sé si también igual el mismo día que yo lo hago, o antes de la clase. Sí, algunos antes, sí, la mayoría es antes. Bueno, yo les pregunto esto porque yo les mando el material, yo sé que la mayoría trabajamos, pero a veces yo necesito que cuando estemos ya en la clase, pues tengan un poco de conocimiento de lo que vamos a tratar la clase, porque yo, por ejemplo, acabo de dar derechos humanos y hablamos del conflicto armado, causas nacionales del conflicto armado, y ahí son poquitos, porque ahora de ser 12, solo 3 se conectan. Y a veces solo a mí me toca que estar hablando, y vieran que yo me acabo un tambo de agua porque se me reseca mucho la voz porque no hay mucha participación de ellos. Y además, pues gracias a Dios, hablar del conflicto armado, había mucho de qué hablar. Y les digo gracias a Dios, ¿por qué? Porque yo me empapé bastante de historia jurídico-social de Guatemala y sumado a eso, todo lo que he aprendido a derecho agrario. Entonces, tengo mucho de qué hablar. Y también porque está Mari del SIDA ahí, a Mari ha leído mucho, sabe mucho se está viendo documentales de Jacobo Arbenz Guzmán, habla de Rigoberta Menchú, o sea, me ayudó bastante un poco para no solo estar hablando yo, porque a veces hablo y tal vez los 2, 3 nada más los que estamos en la clase casi no participan. Y yo siento que lo mejor de un docente y un alumno es tener una participación activa en la clase, porque al menos yo me siento satisfecha que cuando preguntan, contestan o entienden lo que estamos hablando. Y hoy es una de esas clases importantes porque vamos a entrar a ver la legislación vigente de Guatemala, del fuero agrario, y vamos a quedar con el proceso agrario, que ya es la cuarta unidad o el cuarto módulo de este curso del derecho agrario y ambiental, que también derecho ambiental es otra parte de derecho agrario. Entonces, son situaciones importantes, pues que a la larga tal vez ustedes pueden decir que derecho agrario pues no les puede dejar mucho o no lo van a ver mucho y se equivoca, porque derecho agrario es una parte fundamental también del derecho o del conocimiento de un abogado y notario. ¿Por qué? Porque la parte medular e importante de nuestro país es la tierra, la posesión de tierra. ¿Y qué descubrí yo aquí? En busca de material para transmitírselos a ustedes es que hay varias tesis, varias propuestas de ley para que en Guatemala hayan tribunales agrarios. Y no hay. Hay legislación vigente, dice, pero son leyes administrativas, supletorias para aplicar al derecho agrario, a la posesión o tenencia de tierras, pero no hay ninguna ley. Por ejemplo, hay varias propuestas. La propuesta de la iniciativa de ley de las de aguas, ahí la tienen vista. Ni una vista le ha dado el Congreso. Proponen varias leyes en base a que se formen tribunales agrarios. Ni siquiera llegan a la primera vista. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que haya un tribunales, que haya una ley que regule la posesión y tenencia de tierras. ¿Por qué? Porque es una de las grandes consecuencias que provocó el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, y sigue hasta nuestros días con la problemática de la tierra.
El acuerdo socioeconómico de los acuerdos de paz es claro, donde pide varias instituciones que fueron creadas para darle el fortalecimiento y la participación ciudadana a Guatemala, porque durante el conflicto armado estuvo pasiva, callada, no había expresión libre del pensamiento. Las personas que tenían ideales en contra del gobierno eran asesinadas. Entonces, vetaron la participación ciudadana y por medio de los acuerdos de paz se creó la participación ciudadana a través de los consejos comunitarios de desarrollo, la descentralización, la participación de la mujer y también se le dio una gran posición a la comunidad indígena, que fueron las más afectadas y masacradas durante el conflicto armado, pero fue por la posesión y tenencia de tierra. Si buscamos en nuestra regulación vigente una ley que rija el derecho agrario o no hay, solo hay leyes administrativas. Hoy vamos a empezar a ver la Constitución Política de la República, la ley de expropiación. La próxima clase vamos a ver la ley de parcelamientos urbanos, el establecimiento de zonas de desarrollo agrícola, pero que son partes de la legislación vigente, pero no hay ninguna ley que regule la materia que estamos estudiando. Entonces, quisiera que empezáramos por que uno de ustedes leera la diapositiva y en sí dijera que ¿qué es el fuero agrario? ¿Qué significa el fuero agrario? Fuero agrario. Definimos al fuero agrario como el conjunto de órganos jurisdiccionales legalmente constituidos de competencia exclusiva y excluyente en materia de derecho agrario. Características del fuero agrario. Dependencia del Poder Judicial. Creación de los tribunales y juzgados agrarios necesariamente deben formar parte del Poder Judicial de la República. Fuero agrario y ambiental debe ser mecanismo de solución a los problemas agrarios y ambientales, y no de un fuero personal de los sujetos agrarios, como muchos han significado. Deme su opinión, Agustín. Yo entiendo que es como la creación de juzgados especiales para toda la temática agraria y ambiental. Que no Yo hay. pienso que ha de ser complicado. Sí. Administrar justicia en ese sentido es complicado. En Guatemala no hay un fuero agrario, porque fuero agrario dice que definimos al fuero agrario como el conjunto de órganos jurisdiccionales legalmente constituidos de competencia exclusiva y excluyente en materia de derecho agrario. Ese es un fuero agrario, pero en Guatemala no hay fuero agrario. Solo hay legislaciones vigentes, leyes administrativas que supletoriamente coayudan al fortalecimiento y posesión de tierras. Les iba a mencionar, yo hoy quería que el Lic Alfred Sánchez estuviera con nosotros participando en esta clase. ¿Por qué? Porque él es miembro del Consejo Directivo y dirige el RIC, el Registro de Información Catastral, que le da vida a la posesión y tenencia de tierras, y el Registro General de la Propiedad, que van de la mano también, pero son leyes supletorias que vienen a comprobar la legitimación y la posesión de la propiedad privada ante las personas, pero nunca vienen a regular. Entonces nosotros no tenemos un fuero agrario. Guatemala no ha creado tribunales especiales para la regulación y posesión de tierras. Entonces, entre las características del fuero agrario que sí hay en otros países, es la creación de tribunales y juzgados agrarios, necesariamente que deben formar parte del Poder Judicial de la República.
El fuero agrario y ambiental debe ser mecanismo de solución a los problemas agrarios y ambientales y no de un fuero personal de los sujetos agrarios, como muchos han significado. Yo les conté el caso que el LIC decía de una posesión de tierra, cómo empezó a darle solución para darle de vuelta las tierras a la persona que estaba demandando fue irse por medio del registro, del RIC, del registro de información catastral, porque él fue a ver si estas tierras tenían registros. Entonces ahí se empieza y dice él, y empezamos a darle solución a conflictos que hay de tierra. Vivi, léase la diapositiva y me da su comentario. Celeridad procesal. La experiencia en nuestros tribunales incorporados al mismo un mecanismo procesal ágil, dinámico, con plazos breves y perentorios en la transmisión de los pleitos agrarios. Función tuitiva. Los latifundistas y los campesinos puedan encontrarse ante el órgano jurisdiccional en igualdad de condiciones. La posición social, la solvencia económica y la asesoría profesional bien remunerada y el otro, el analfabetismo, la marginación social y la falta de recursos a los efectos de un asesoramiento eficaz. Es como en la celeridad procesal, licenciada. Es un principio que existe en todo proceso laboral, judicial. ¿Por qué? Porque es uno de los principios que quiere celeridad procesal, que significa que los plazos se cumplan en el periodo que están establecidos, que no sean perentorios, que no los detengan, que no haya impedimento para que el proceso sea sencillo, ágil y se resuelva instantáneamente. Pero eso es una característica del fuero agrario, si se diera aquí y estuviera establecido en Guatemala. La función tuitiva quiere decir que haya igualdad de condiciones, que haya equidad, igualdad, que no porque uno tenga más que otro, sino que a la larga que no pese la marginación social, dice que los recursos, un asesoramiento eficaz en ese sentido, que dice una solvencia económica, la asesoría profesional bien remunerada, pero ¿cómo? Enfocada en la jurisdicción, en igualdad de condiciones, que no porque tenga más se le vaya a favorecer, no, sino que sea equidad y igualdad. Estas son características de un fuero agrario, si estuviera vigente. Licenciada. ¿Qué manda? Con lo de celeridad procesal, entonces si en dado caso se diera en Guatemala, se tendría que hacer también la creación de un código procesal agrario. Exacto. De una ley especial agraria que legalmente estuviera establecido los procedimientos establecidos si hubiera un conflicto de tierras. Pero aquí, ¿saben qué funciona más? La lógica. Y hay que aplicar la lógica en ese caso. Miren pues, les voy a poner yo un ejemplo que se dio hoy porque nosotros no tenemos, o sea, está establecido el reglamento de agua, pero a veces no da solución al problema que llega. ¿Qué haríamos en una situación que viene? El papá y la mamá fallecieron, pero tienen 6 hijos y a los 6 hijos les dieron y que sea un su pedacito para que construyeran su vivienda. Pero ¿qué pasó?
en esos 6 hijos y en esas 6 viviendas, estos 6 hijos ya tiene cada quien su familia y las 6 familias están con una media paja de agua. O sea que la media paja de agua, cada quien hizo su conexión, dio su instalación, o sea, de una hicieron 6 conexiones. Pero ¿qué pasa ahora? Como no la hizo un fontanero, la primer media paja de agua que está, si prende el chorro aquí, no le cae a la otra vivienda. Si la otra vivienda enciende el chorro, no le cae a la otra. ¿Por qué? Porque no hicieron las conexiones como tenían que hacer, sino que ellos las instalaron clandestinamente, porque de una media paja de agua tienen 6 viviendas. Ahora, ¿qué pasa? Como estas 6 familias están y empezaron a tener conflicto, porque unas no les alcanza el agua, no les cae, llegaron conmigo. ¿Qué solución se le daría? ¿A quién se le daría la media paja de agua? Porque todavía está a nombre del papá de los hijos. ¿Cómo vamos a hacer el cambio de nombre? ¿A quién se la vamos a otorgar para que no haya problema? No es un conflicto ahí y no está establecido en el reglamento del agua. ¿Qué tengo que hacer yo? Darle una solución lógica para solucionar el problema. ¿Y qué solución se les ocurre? Leak sería del lado donde el terreno donde tiene la conexión principal, a él se le tendría que dar. Esa fue una de las primeras soluciones que yo le di a la señora. ¿Dónde está establecida o en qué vivienda está la instalación correcta que hizo la municipalidad? De ese lado, yo le daría a ella la conexión del agua. Pero ¿qué hacemos con el resto de las familias? ¿Qué solución les damos? Que cada quien compre su paja de agua. Sí, porque no se puede hacer de una conexión sacar varias clandestinamente, porque sería un hurto de fluidos también. Va, robo clandestinamente. Y mire, Mayrán, o compañeros, yo siempre he sido de la idea y se los digo aquí en la confianza y por el cariño que les tengo y que esté ventilando estas cosas aquí con ustedes, no me da pena ni vergüenza porque es la realidad en la que vivimos. Cuando crearon la Oficina de Servicios Públicos, en ningún momento me imaginé la pacaya que me estaba echando encima, pero yo era de la idea de que uno tiene que progresar y las mujeres tener los ovarios bien puestos. Y sin miedo me fui a esa oficina. No sabía ni cómo empezar, pero la tarea que me di fue ordenar el servicio del agua. ¿Qué pasó? Anduve de casa en casa. La gente se molestaba que llegara y le preguntara a nombre de quién estaba el agua. ¿Por qué? Porque había ese bendito problema que de una media paja de agua había un montón de familias a veces que se abastecían. Pero yo en ningún momento quería pelear con la gente. Una, porque era propiedad privada y yo no podía invadir su propiedad. La solución que yo les daba era que si estaba inscrita y además eran 6 familias las que se abastecían de él, por mí no había ningún problema. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el servicio en Mataquescuintla tiene que funcionar y la única solución que se le puede dar para que cada familia tenga su media paja de agua es ponerle contador. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que la energía. Si yo le doy energía a la vecina y a mí antes me salían solo 100, pero como la vecina usa más, me salen 300, yo no quiero que la vecina use mi contador. Entonces lo mismo pasaría en el agua. Yo no me quise hacer bolas con la gente ni pelear con la gente porque yo siempre he dicho que en esa municipalidad yo me he quedado por voluntad de Dios y para servirle a la gente. El problema es de que en la municipalidad, conforme el tiempo se dio la idea de que a mí la gente no me quería, inclusive para la toma de posesión de don Felipe habían carteles diciendo que me sacaran, que ya no me iba a robar yo el pisto del agua, pero no era así, jóvenes. El problema es que hay procedimientos a seguir, cumplimientos que es, pero a la gente no le gusta vivir ordenada. Y algo más, el problema es también que al momento de no cobrar el servicio del agua,
y la Contraloría viene y pone el primer hallazgo. Ahorita don Felipe tiene auditoría. Tiene que rendir desde el 16 de enero hasta el 31 de julio la auditoría. Y el primer hallazgo está que no se ha cobrado el servicio del agua. Entonces, son cuestiones y conflictos que se dan por el motivo del puesto que uno está. Yo cuando llegó el señor alcalde ahí, yo le expliqué a él que había mucha gente que a mí no me quería por lo del agua y que yo lo único que quería era cumplir mi tiempo ahí, que solo me hacían falta 2 años más para poderme jubilar, pero que él me hiciera el gran favor de sacarme a mí de servicios públicos y de ponerme en un puesto, un despido indirecto, ya sea en la biblioteca o en el archivo, pero que me diera la oportunidad de cumplir esos 2 años porque era lo que más me interesaba, no tanto mi tiempo, que me indemnizara, sino que eso era lo que me llevaba a mí con esa intención. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces la gente, cuando hay conflictos y uno no les da solución, lo agarran contra uno, le traen a uno un montón de enemistades. Con el doctor Hugo Loiva la gente le decía cosas mías, que yo trataba mal a la gente, que no prestaba un buen servicio. Y un día él me llamó y me dijo, mire, todo esto y esto me vienen a decir. Y le voy a decir lo que le dije yo a él, jóvenes, y se los digo a ustedes. Yo les dije que esos puestos eran transitorios, que el problema era que yo tenía la vocación para servir y que le tenía que dar solución a los problemas que llegaban ahí, y que lo más importante era que yo tenía 2 hijas y que a la larga yo no quería que ellas se avergonzaran de mí por no darle yo una solución a un problema y además cacharme enemigos de gratis. ¿Por qué? Porque yo iba a salir de esa municipalidad y la gente no me iba a hablar, se iba a enojar. Entonces, que cuando él le llegaran a decir cosas mías, que le llevaran pruebas y que juntaran un montón de firmas y que dijeran que me quitaran a mí el puesto. Y me dijo él, correcto, tiene usted toda la razón. Entonces, yo siento que uno en un puesto así cuesta llegar y solucionar conflictos, pero se da nada más una solución lógica. Entonces, ¿por qué les viene y les estoy contando todo esto? Porque a la larga a veces no hay. Yo es cierto, me baso en el reglamento del agua para poderla cobrar, pero cuando no hay, ¿qué tenemos que hacer? Usar la lógica para darle solución a los conflictos. Lo que pasa aquí con la ley o con el derecho agrario. No hay una ley, solo simplemente hay leyes supletorias administrativas que pueden ayudar a darle un poco de solución a los conflictos. Sigamos con otra característica del impulso procesal de oficio. Es otro principio que hay. Y además, miren, aquí también hay principios que ustedes los han visto en laboral, penal, no sé si en administrativo se lo dan, en derecho civil, donde hay procesos. El impulso procesal de oficio dice que tiene que ser a instancia, a solicitud de partes para que se dé un proceso. Están los principios de oralidad, equidad, celeridad. ¿No han visto estos principios? Bien, Lila. Sí. Algunos. Ajá. Oralidad. Háblenme Tiene de equidad. de forma oral. Oral. Equidad. Igualdad para todos. Celeridad. Que los plazos se cumplan tal y como la ley lo especifica. Concentración. Ah, de ese no me recuerdo muy bien, Lila. Mediación. Eso tampoco, pero de la publicidad y gratuidad sí que tiene que ser gratuito, de forma gratuita, que no se tiene que cobrar por hacer nada de eso, del proceso. Y mediación es estar en contacto directo con las partes. Las partes, ¿verdad? Y Concentración, soy honesta, no se me viene ahorita
algo, o sea, decirle, mire, sé definitivamente qué es concentración, pero tal vez que estén concentradas las partes dentro de un mismo proceso, pero en mi mediación sí, que estén las partes directamente afectadas dentro del proceso. O sea, estos principios son principios de ley establecidas en cualquier proceso y los vamos a ver también en el proceso agrario. Ya. Dicen, los conflictos agrarios han afectado el desarrollo del sistema jurídico. La firma de los acuerdos de paz en el año de 1996, que se inicia esfuerzos por la reforma de la jurisdicción agraria, tal y como lo establece el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria en su literal E, en la cual se promueve la creación de la jurisdicción agraria y ambiental. El decreto número 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Registro de Información Catastral, siguiendo los lineamientos de los acuerdos de paz, señala en su artículo 91. La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales agrarios. Iniciativa de ley en el menor plazo posible, presentará al Congreso de la República una iniciativa de ley con la legislación sustantiva y adjetiva para su aplicación, para lo cual se hará la asignación presupuestaria correspondiente. Iniciativas de ley presentadas en base a la ley, al RIC, hay, y no les dan seguimiento ni les pasa. No las pasan de la primera lectura, de la primera vista, y está establecido en el acuerdo socioeconómico al momento de suscribir los acuerdos de paz. Por eso nosotros tal vez no lo vimos en clase, sino que tuvimos nada más, yo les mandé las diapositivas y también les mandé el acuerdo socioeconómico donde es claro la situación agraria en el país. ¿Por qué? Porque fue una de las partes que desencadenó el conflicto armado. Porque cuando empezó el conflicto armado, desde en 1960, cuando se quitó o quitaron o renunció Jacobo Arbenz Guzmán a la presidencia, y él había dado la reforma agraria, todo lo que hemos visto. Entonces luego se dieron nuevos decretos para expropiar a los campesinos que habían sido favorecidos por Jacobo Arbenz Guzmán y la reforma agraria. Entonces todo eso empezó a desencadenar que Guatemala viviera 36 años en conflicto armado. Entonces no se le ha dado cumplimiento. Lo único que sí, que se formó el RIC, está formado el RIC, está el Registro General de la Propiedad, está la descentralización, está la concentración, la participación de la mujer, pero en sí no se ha cumplido el artículo 91 con la formación de los tribunales agrarios, que ahí mismo dice que al momento de formarlos, se les hará con su presupuesto necesario para su debido funcionamiento. Definiciones de derecho vigente y de derecho no vigente. El derecho vigente. García Maynard dice que llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperio atributivas que en una cierta época y determinado momento la autoridad política declara obligatoria. ¿Cuál es nuestro derecho vigente, Rita? Rita. ¿Me escucha, Rita? Si no, Damaris, Ezequiel. El que nos rige actualmente, Elida. Exactamente. ¿Y son cuáles, Damaris? Nuestras, sin miedo, Damaris. La Constitución. Y nuestras leyes ordinarias. Y entre esas leyes ordinarias, mencióneme algunas que administrativamente dice que tenemos más de 300 leyes. De las que son creadas por los diferentes. ¿O? No, o sea, por ejemplo, nuestro derecho vigente son, dice usted, la Constitución, y yo le estoy diciendo, mencióneme leyes ordinarias, Código Civil, Código Penal,
el Código de Trabajo, son leyes ordinarias y además nosotros administrativamente tenemos más de 300 leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la municipalidad tiene, es cierto, se rige por el Código Municipal, pero también puede establecer su manual de funciones, establecer sus reglamentos, sus acuerdos y son leyes administrativas. Entonces, nuestro derecho vigente, pues entonces son las que están establecidas y las que nos regulan actualmente. Ese es el derecho vigente. Y el derecho no vigente, Ezequiel. Buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. Yo supongo que son las, por ejemplo, los artículos o las leyes que ya no tienen uso, porque como la ley cambia, ¿Sí? considero. Así es. Dice que Manuel Osorio, refiriéndose al término vigente, nos dice referido a leyes y demás disposiciones generales de los poderes y de las autoridades en vigor y de observancia obligatoria. La ley del organismo judicial en su artículo 6 establece artículo 6 vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplía o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Hay una frase que tal vez si yo se la digo las voy a decir mal, pero ustedes me la pueden decir. ¿Qué significa si se hacen las publicaciones en el diario oficial de una ley y que entra en vigencia? ¿Qué no tendría que alegar el ciudadano? Que la desconoce, Lic. Exacto, que diga que, pero hay una palabra que dice inclusive en el organismo, en la ley del organismo judicial está establecido, no me acuerdo si es en uno de 7, que dice que ante la ignorancia no pueden decir ignorancia o desuso de la ley porque está de conocimiento que son publicadas en el diario oficial. Entonces no puede alegar la gente o el ciudadano que desconoce el tipo de ley o que no tenía desconocimiento de determinada ley. El derecho vigente, como dijo Ezequiel, dice que es el conjunto de normas jurídicas que han sido derogadas parcial o totalmente por leyes posteriores y que aún coinciden, ya no tienen aplicabilidad y por lo tanto observancia obligatoria. Licenciada. ¿Qué manda? Eso dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ajá. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen acceso a la energía eléctrica, póngale a internet o no saben leer? Fíjese, Rita, que ahorita en las causas que estábamos hablando con los patojos de derechos humanos, dice que una de las causas nacionales también del conflicto armado fue el analfabetismo. ¿Por qué? Porque muchos indígenas no saben ni qué era una constitución, ni dónde estaban establecidas las leyes. Por eso a veces dejaban ser masacrados y vulnerados y violados sus derechos humanos, porque usted sabe que tal vez una persona que es analfabeta y que no sepa leer, tiene mucho que perder en ese sentido porque desconoce sus derechos. Dice que se dieron a la tarea de estarles dando a conocer charlas a varias familias indígenas o a la población indígena que estaba carecía de ser analfabeta, el conocimiento especialmente de nuestra Constitución. Entonces, ahí sería pues eso, que por ser analfabetas no conocieran, pero no tanto, y también porque la mayoría de seres humanos, yo siento que a partir de haber pasado todo el conflicto armado por 36 años, pues la gente también empezó a conocer sus derechos humanos, a pesar de que tal vez no sepan leer, pero también habían radios y varias radios que daban a conocer las cosas. Entonces hay modos que si no, como usted dice también,
no hay energía, pues habría que buscar el modo como la gente supiera sus derechos para que así no ignorara, no alegara ignorancia, de sin conocer sus derechos que tiene o que están establecidos en determinada ley. Licenciada, ¿Qué manda? yo considero que esa parte dice así que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, porque me imagino yo que, por ejemplo, si alguien comete un delito, eh, fácil, si no está estipulado o si no lo dice esa frase, es como que digan, ah, es que yo no sabía que era delito tal cosa, entonces no me pueden juzgar. Tal vez por eso también se refiere a esa parte de que nadie, También, así es, Ezequiel. ignorancia ante la ley. Sí. La base legal de la no vigencia de las leyes se encuentra en el artículo 8 de la ley del organismo judicial que establece derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores, por declaración expresa de las mismas leyes, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las procedentes. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por ley anterior, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobra vigencia la que estuviese derogada. Vicente, ¿usted quiere participar? Diga, Vicente. Vicente. A Vicente como que no le funciona el internet mucho, No, licenciada. no, sí me levantó la manita, se mira ahí, pero no le funciona el internet y aunque quiera participar. Bueno, entonces vamos a ver la primera ley y nuestra ley máxima, nuestra constitución como parte de la legislación agraria vigente. Y su artículo 39, donde nos regula la propiedad privada. Noelia, léase los artículos si me hace favor. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. El 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierra
de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para ser efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Gracias. Pregunta general. ¿Cuál es el único límite que tiene la propiedad privada? Porque en la clase anterior no dio la posibilidad que ampliáramos más lo que es la propiedad privada, pero decía también que era, yo les di ahí una de las características, que la propiedad privada no es un derecho absoluto y tiene limitación. ¿No? Pregunta privada. El mapa mental vale 10, 2 puntos y 8. No he calificado ni uno. Lita, ¿Me manda? yo creo que alguien lo dijo en la clase anterior, Dígalo. que es la vecindad, si no estoy mal. No. Porque no estamos hablando de domicilio ni de residencia, estamos hablando de propiedad privada. No tenemos. Licenciada, ¿Qué manda? puede ser la servidumbre. No. Tampoco. Lo tenemos aquí. ¿Cuál es la? Dice que son sus bienes, dice libremente de sus bienes, puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. ¿Cuál es la única limitación que tiene la propiedad? La expropiación. ¿Por qué? Porque solo puede ser, porque acuérdense de dónde nace la propiedad privada, dónde la empezamos, dónde empezó a nacer que diga propiedad privada. Si no me responden tampoco, y de esta les doy 5 puntos. El mapa mental vale solo 5 y les regalo 5 puntos aquí. ¿De dónde inicia la propiedad privada? ¿Dónde? Cinco. ¿La Edad Media, Lita? No, es que mire, perrita, no estamos hablando de la época colonial, estamos hablando, sí, pero ahí acuérdese que no había limitación de propiedad porque más que todo eran descubiertas y dadas a los reyes de España. O sea, los indígenas no tenían, los indios no tenían sí que eran dueños de la propiedad, porque si no, no hubieran venido los españoles y quitárselas con engaños. Está hablando de Guatemala, la reforma liberal. Empezamos con la reforma liberal y la reforma agraria. ¿Por qué? Porque para muchos latifundistas, especialmente los gringos, con la compañía Fruit Company, con nuestro Manuel Estrada Cabrera, que les dio grandes concesiones de tierra, Jorge Ubico, que les regalaron muchas tierras a los gringos, a las bananeras, había otra compañía, pero la que más mencionada, la Fruit Company, grandes tierras. Manuel Estrada Cabrera les dio concesiones en regalía por más de 50 años que no pagaran ningún impuesto. ¿Qué pasó? Llegó la reforma agraria. Jacobo Arbenz les quitó las tierras ociosas a esa compañía que tenía en vastedad tierras ociosas sin trabajar, y se las dio a los campesinos para que las trabajaran, les dio dinero, les dio crédito, les dio todo para que pudieran florecer y llegar a tener su propia riqueza. ¿Dónde nació la propiedad privada? Al momento que lo despojaron, se fue
derogaron el decreto 900 y empezaron a hacer decretos donde decían devolvemos las tierras. A la Fruit Company se las quitaron a los campesinos y empezaron a decir propiedad privada, que no se va a expropiar solo debidamente cuando sea para utilidad pública. Ahí empezó la propiedad privada. ¿Por qué? Porque estos terratenientes, estos de la Fruit Company, los que estaban dueños de la tierra, tenían que tener una posesión que les dijera es mi propiedad. No puede venir un gobierno, un presidente a quitármela. Tiene que estar establecida para que no me la quiten. Y lo único que me la pueden quitar es nada más por medio de que vaya a servir para beneficiar a una comunidad, para que sea para beneficio. De lo contrario, no me pueden quitar mi propiedad, aunque yo la tenga en ociosa, que no la trabaje. Ahí nace eso. Y les quería regalar 5 puntos porque entonces me dan a entender que todas las clases que les he dado prácticamente no me han entendido o no me han puesto atención, porque estaba fácil contestar y como no vimos bien la propiedad y la posesión la clase anterior, porque yo les quería dar la oportunidad que se prepararan mejor para la clase de Lick Kevin, porque había mucho que hablar de la propiedad y de la posesión. Estos son artículos que la Constitución, el 39, base que se fundamentan para un proceso, para un conflicto de tierras, la propiedad privada. Parten de ahí. Si es que se la van a quitar o a la propiedad privada se la van a quitar a una persona por beneficio, la expropiación. El artículo 67. Zulma, si me lo puede leer. 67 y 68. Bueno, Ligda. Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualquier otra forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesitan para su desarrollo. Esos son otros 2 artículos que también maneja la Constitución en cuanto a la protección a las tierras y cooperativas agrícolas indígenas, tierras de comunidades indígenas. Están siendo fundamentales porque, como hemos hablado, la población más vulnerable o la más afectada en la posesión y tenencia de tierras siempre ha sido la clase indígena. El artículo 118 y 119. Cindy, no sé cómo tiene su señal porque miro que a cada rato la saca de la clase. Wilson o Don Ever, porque Don Ever también es su señal, miro yo que a cada ratito también lo saca de la clase. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo una opinión conforme a la propiedad privada. Decime. Así como, por ejemplo, así como el municipio no entra en propiedad privada. ¿Cómo así el municipio? Ajá. Así como por la parte territorial que la Constitución le consagra. Lo que pasa es de que no sé por qué lado lo estás tomando vos, pero mira, pues
cada ciudadano a partir de que tiene un inmueble y tiene posesión, porque también podemos hablar de posesión que no tenga ningún título, que lo acredite como propietario, sino que le da el derecho de posesión de poseer, de vivir ahí durante un lapso de tiempo que se puede llegar a poseer hasta que tenga cumplido 10 años. Él puede solicitar una titulación supletoria y poseer el derecho de dominio de la propiedad. Entonces, como nace la propiedad privada, si habían tierras ociosas, pero tenían títulos que les garantizaban que era la propiedad privada, son mías. Aquí el beneficio, el único que tiene tal vez los beneficios del municipio, nada más que no tiene propiedad privada, por ejemplo, hemos hablado de los baldíos, que no tienen ningún dueño. Entonces la municipalidad puede adueñarse de esos terrenos que se les denomina ejidos o baldíos. ¿Para qué? Para dárselas a personas de escasos recursos que no tengan dónde vivir. Ahí es nada más parte de la municipalidad o del municipio que pudiera tener posesión o tenencia de tierras, pero en ese sentido, de baldíos. Y de ahí la mayoría pues tiene su propiedad privada y se fundamenta o lo hace constar a través de su escritura pública. Yo siempre he dado este ejemplo, cómo hacemos valer nosotros nuestros derechos como ciudadanos, cómo nos identificamos con el DPI. Entonces, una propiedad, cómo la acreditamos que somos dueños o propietarios de a través de una escritura pública. Cuando se va a pedir un servicio de drenaje o agua, requisito indispensable y esencial, la escritura pública. ¿Por qué? Porque ahí se hace constar que sos poseedor de ese bien inmueble donde se vayan a instalar medio canon de agua. Entonces, no puedes llevar vos que quiero solicitar media paja de agua, pero mire, es propiedad de mi hermano, aquí te traigo de la escritura, entonces yo no te puedo dar a vos el medio canon de agua porque a la larga tiene que salir a nombre de tu hermano porque él es el dueño legítimo de esa propiedad. Así sería, no sé si te doy a entender o te expliqué o te saqué de la duda, Wilson. ¿O te confundí más? Pues algo se le entendió, licenciada. No era lo que me estabas preguntando. En parte sí, pero ahí vamos. Vale. William, si me ayuda a leer los artículos 118 y 119. Mari. Ahorita, Lita. 118 y 119. Artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país.
Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. Otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativa, en sistema de tenencia podrá ser diferente. Ahí dejémoslo mal, porque son bastantes literales. Ajá. Entonces, si vemos en estos artículos que mencionamos de la Constitución, está el 39, 40, el 67, el 68, 118 y 119, que son fundamentales para cualquier tipo en cuanto a conflicto y posesión de tenencias de tierra, porque si miramos, dice que es obligación del Estado contribuir a mejorar tanto las actividades agrícolas, pecuarias e industriales. ¿Para qué? Con el fin de fomentar y que hubiera una mejor economía, tanto para mejorar el nivel económico y también para mejorar la vida de cada individuo que vive dentro del país. Vamos a ver otra de las leyes de vigencia en cuanto a la legislación agraria que hay en Guatemala, la ley de expropiación, y se encuentra en el decreto legislativo número 529 y fue creada por el Congreso de la República el 9 de junio de 1948 durante el gobierno de Juan José Arévalo, publicada en el Diario Oficial el 9 de septiembre de 1948 y ha sido reformada por el decreto número 1793, 277, 14-79 y 9-98, todos del Congreso de la República. Dice que consta de 10 títulos, el título 5 dividido en 3 capítulos y 49 artículos, dentro de los cuales se relaciona con el presente trabajo. Dice que en el título 1, la ley de expropiación regula la declaración de utilidad o de necesidad pública, de interés social o satisfacción colectiva de tipo material o espiritual de la tierra, declaración que corresponde al Congreso de la República, quien puede declarar la expropiación de bienes necesarios para la satisfacción de los aspectos anteriores, delimitando los términos a efecto de evitar la extensión de acción expropiatoria a otros bienes. Entonces, este primer artículo regula que se tiene que hacer un estudio o ir a revisar que este bien que se va a expropiar de una propiedad privada es porque sea para utilidad pública o de un interés social que vaya a satisfacer las necesidades de una comunidad. Entonces, no solo es de ir y vamos a expropiar la propiedad, pues no. Tienen que ir y verificar que eso vaya a ser para un beneficio común. Por ejemplo, ahorita, con esto que empiezan las fuertes lluvias y en este sentido arrancar a un puente el río y hubiera necesidad de construir otro cerca de una propiedad, pero que esa fuera propiedad privada. Entonces el Estado tendría que ir a ver y que vaya a ser de necesidad y de utilidad pública para beneficio de la comunidad para poderlo expropiar. El título 2 dice que establece lo referente a los expropiantes, es decir, las personas jurídicas públicas y privadas, tales como el Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los contratistas o concesionarios de servicios o obras públicas, así como las empresas y compañías privadas legalmente establecidas en el país que puedan instar a la expropiación en los casos enumerados en el artículo 4. ¿Qué significa esto? Agustín, si me ayuda.
Agustín. William. Mari. Lida, ¿Qué manda? o sea que los únicos que pueden expropiar sería el Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí. Y luego menciona que los contratistas también, ¿verdad? Y así las empresas de compañías privadas. Pero legalmente estaríamos hablando así como de las mineras, como por ejemplo. Lo que pasa es que ellas podrían hacer, pero sí, Mari, pero sabe que también estaríamos de acuerdo porque aquí estamos hablando solo de las personas que podrían y tienen derecho a expropiar, pero acuérdese que solo es venir y expropiar porque vamos a hablar en el otro título de indemnización. Si la minera quisiera expropiar, para eso también se va a dirigir a través de concesiones, dice, porque también tendría que participar la municipalidad y el Estado a través de esa adquisición que quisiera hacer la minera para beneficiar a una colectividad. Por eso habla, dice ahí, de contratistas o concesionarios. Una concesión solo la puede otorgar el Estado y la municipalidad. Ah. El título 3 establece los objetos susceptibles de expropiación, bienes que estén o no dentro del comercio. La expropiación se realizará para satisfacer el interés social, utilidad o necesidad pública y se encuentra limitada a una porción necesaria que pueda incluir o no los bienes accesorios, solo si han sido considerados objetos primordiales de la expropiación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo sea de verdad exclusiva, que vaya a ser necesidad de esa expropiación. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, Mari? Que si usted tiene una porción de tierra, pero ahí tiene su vivienda y que el Estado o la municipalidad o la universidad la quieran quitar a usted de ahí, prácticamente no podrían porque usted es el único medio de propiedad que tiene que estar ahí. La otra opción sería que la municipalidad le compraran o le dieran la indemnización ahí, lógicamente, para que usted fuera a habitar a otro lado, pero esto tendría que ser que sea susceptible y si no, buscar otro tipo de opción que dieran para poder expropiar ese bien. El título 4 dice que regula la indemnización, porque a veces nosotros solo nos vemos que nos van a quitar, pero ¿qué nos van a dar? Entonces dice que aquí se regula también la indemnización al propietario por daños, desmerecimientos y erogaciones que sugieren como consecuencia de la expropiación, así como la forma de pago de la indemnización y la manera de fijar el monto correspondiente, el cual es realizado por expertos evaluadores en caso de no llegar a un acuerdo. También regulan la expropiación de pequeñas propiedades agrícolas cultivadas y la expropiación en casos de invasión, ataque o grave perturbación al orden interior del país. Una expropiación, por ejemplo, a Mairán, vienen y van a expropiar un terreno, un terreno propiedad de usted. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que yo lógicamente diría, si es mi terreno y va a venir la municipalidad y me va a indemnizar, yo lo voy a vender, porque la MUNI el gobierno le da dinero, tiene el IVA Paz, el porcentaje que le dan del constitucional, tiene dinero. Yo saber cuánto le voy a pedir para que me indemnice. Y no es así. Porque ahí dice expertos evaluadores. ¿Y de dónde vienen esos expertos evaluadores? De la RIC, ¿cómo? Vienen del DICABI. Ah. El DICABI viene a hacer y viene a evaluar
cuánto vale ese terreno. Y si yo digo, 500,000, y el DICABI dice que el Estado solo puede dar 100,000, eso me tendrían que dar. Y no más. Esa es otra cosa que hay para la expropiación. Y también... Y aunque el terreno valga más de 100,000, eso va a ser el límite. Eso, porque lo están diciendo los expertos valuadores. ¿Qué está pasando ahorita con lo del cementerio? La MUNI está buscando un nuevo lote porque ya no hay espacio. Ahorita solo hay tal vez para enterrar a una persona, pero no hay espacio. Y se han estado buscando, pero el DICABI tiene que venir a evaluar los terrenos. Imagínense que la gente, hubo alguien que pidió $500,000 y el DICABI dijo que solo 100,000, no quiso vender. Entonces, eso es otra limitación que tenemos, que viene lo de los de DICABI, expertos evaluadores, a evaluar cuánto vale el terreno. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros somos supervisados por la Contraloría General de Cuentas. Entonces ellos también ponen, porque acuérdense que son fondos del Estado, fondos de nuestros impuestos, los cuales son fiscalizados, porque ¿de dónde va a pagar una municipalidad un terreno? ¿De dónde va a pagar el Estado un terreno? De nuestros impuestos. Y por eso somos sujetos a fiscalización por la Contraloría General de Cuentas. Entonces no tengamos esa idea de que como van a expropiar, nos van a dar lo que nosotros queramos, no. Sino que vienen evaluadores a fijar el monto que se le puede dar a ese terreno. El título 5 dice que desarrolla en su capítulo 1 el procedimiento de expropiación, el cual inicia con la declaración de utilidad, necesidad o interés social. Posteriormente puede ser adquirido por las entidades facultadas para solicitar la expropiación reguladas en el título 2 de esta ley. Se otorga un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días contados a partir de la notificación al propietario para que éste indique la suma monetaria que aceptaría en pago por el bien susceptible de expropiación. El trámite de expropiación propiamente se regula en el capítulo 3, mismo que se sustancia ante la gobernación departamental del lugar donde está el bien. Municipio, Ataquescuintla. Departamento, ante el gobernador de Jalapa, se empezaría el trámite de expropiación. Y miren, les dicen el plazo, dicen que vienen a fijar la suma monetaria, que hay que hacer un procedimiento, una declaración, o sea, un memorial, donde se indique por qué se va a expropiar o para qué está sirviendo de utilidad o necesidad ese bien. El título 6 continúa con el trámite anterior. Una vez agotada, se da el paso a la consumación de la expropiación, en donde el gobernador, con la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, ordena otorgar la escritura traslativa de dominio e inscripción de la propiedad a favor del expropiante en un plazo de 5 días contar a partir de la notificación, siempre que se deposite el pago correspondiente a la indemnización. Pregunta: ¿por qué tiene que intervenir la Procuraduría General de la Nación? Porque es el abogado del Estado. Porque es el representante del Estado. Muy bien, a Mayrani, lástima que ahí sí no ofrecí puntos, ¿verdad, Mayrani? Pero así es. Sí, lástima. Título 7. Regula los casos de expropiación de urgencia según lo preceptuado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Calamidad pública, grave perturbación de la paz. Pregunta: estamos en calamidad pública. Si hubiera necesidad de expropiar un terreno para construir un hospital, procede. Se puede hacer. ¿Procede? Sí, licenciada. Muy bien, porque estamos en calamidad pública. El expropiante, cuando es posible entrar inmediatamente a tomar posesión del bien consignado a favor del propietario a título de indemnización provisional,
el valor de la declaración fiscal inmueble o la suma que el expropiante ofreciera al expropiado otros bienes. Este último puede retirar la cantidad depositada siempre que justifique su dominio y que sobre el bien no pesa ningún gravamen o limitación. ¿Qué significa no pesa ningún gravamen o limitación? Porque ya llevan derecho civil 4. ¿Ya vieron los contratos o no? ¿O viéndolos están? Viéndolos estamos, Lic. ¿Pero qué significa que no existe ningún gravamen o limitación sobre un bien inmueble? Que no tiene ninguna servidumbre, que no está hipotecado. Que no está etcétera. hipotecado, sí. Muy bien. Capítulo 8. Se establece lo relativo al abandono de la expropiación. Se tiene por abandonada la misma cuando el expropiante no procede a realizarla a partir de los 2 años declarada la utilidad o de interés público, pudiendo el expropiado solicitar la reversión de la misma. No se aplica esta disposición en aquellos casos en los que el expropiante manifieste en forma fehaciente el interés de realizar la obra ante la gobernación departamental respectiva. ¿Qué quiere decir? Que se hace el trámite de expropiación, pero si por 2 años no se realiza, se queda por abandonada e inclusive el dueño podría recuperar la propiedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer por ejemplo, el Estado o la municipalidad? Darle un aviso a la gobernación departamental por qué no se ha empezado a construir la obra en el bien inmueble que fue expropiado. El artículo 9 regula lo relativo a la reversión de la expropiación, la cual puede realizarse por el expropiado o su representante legal, dando inicio a la revisión del expediente cuando se ha destinado el bien expropiado a otro fin distinto al que motivó la expropiación, a menos que sea una obra distinta de interés colectivo y cuando no se ejecute la obra. El plazo en ambos casos es de 1 año contados a partir de la fecha en que el expropiante entró en posesión del bien. La reversión se realiza ante el ministerio respectivo, quien sustanciará y finalizará con dictamen de experto en un plazo de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de declaración de utilidad declaramos para qué vamos a realizar construcción de un puente. Pero bien, no realizamos el puente, miren, se está dando, sino que más bien vamos a hacer un centro de convergencia. No le estamos dando el procedimiento para cuál fue hecho la expropiación. Entonces aquí se puede dar una reversión, se puede demandar porque no se está utilizando el bien expropiado para lo que fue expropiado, que era la construcción de un puente. Y el artículo 10, que ya eran las disposiciones legales y no había mucho más que hablar. Y yo les coloqué el artículo 1 y el artículo 4, que para mí eran importantes, que dice el artículo 1 se entiende por utilidad o necesidad pública o de interés social para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. La relación se satisface una necesidad colectiva. Y el artículo 4 puede instar la expropiación el Estado en los siguientes casos. 1, 2, 3, cuando sea medio indispensable de que los bienes se encuentran en el dominio privado de personas naturales o jurídicas, pueden ser adquiridos por la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades o para llevar a cabo planes de mejoramiento social o económico. Bueno, fin de la clase. Espero que hoy sí la hayamos disfrutado más que la clase pasada, que fue más rápido y hasta les robé más de 10 minutos. Ya no les quito más su tiempo y feliz noche. Y nos miramos primero Dios el martes en la siguiente clase. Feliz noche. Feliz noche. Noche, Ligda.